pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Familiarmente. Y bueno, toda esta semana vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que son las lesiones deportivas. ¿Quién no ha tenido algún problemita al estar practicando algún tipo de deporte, algún tipo de actividad física, verdad? Josep es aquí el experto, el que nos puede platicar un poquito acerca de este tema. Híjole, pues yo lesiones tengo varias, ¿no? Pero he logrado sacarlas, ahí más o menos. Carlita, lo importante es que tienen que acompañarnos durante toda la semana, porque no solamente cuando escuchamos deporte, Carlita, pensamos que simplemente son lesiones tal vez para algún deportista de alto rendimiento, para algún futbolista, algún beisbolista. Sin embargo, van a aprender sobre lesiones que tiene cualquier persona cotidianamente en la actividad física, tal vez de bajo impacto, no sé, puede ser personas que vas al gimnasio, no importa que no seas un experto, o que van a caminar también, Carlita, cuáles son los tipos de lesiones, porque muchísimas veces no nos damos cuenta y tenemos algunos detallitos que nos están lesionando poco a poquito, y al final, Carlita, llega a hacerse, Dios guarde, algo delicado, ya sea de alguna rodilla. Yo he conocido personas que no se tienen, Carlita, una rodilla, un pequeño dolorcito de rodilla, o un chisquido de rodilla, como se le dice, y al final de cuentas terminan con alguna operación fuerte de rodilla o de espalda o de hernias. Así es, o también muchas veces pueden ser personas que estén presentando algún tipo de molestia y aún así empiecen a hacer algún tipo de deporte. Fíjate que gracias a Dios yo no. Me hace que no te dabas cuenta tú, ni Carlita, cuando te lesionabas. Pues a lo mejor y no, yo creo que, híjole, Diosito me prestó el equipo en muy buenas condiciones, quién sabe cómo se lo regrese, pero pues con lo trabancada que soy, y la verdad nunca he tenido ningún tipo de lesión, pero bueno, yo sí tengo larga experiencia en lesiones deportivas, ya que mis hijos juegan fútbol, soccer, y la verdad les ha tocado. Bueno, uno lleva 6 fracturas en los pies, aparte de dedos, muñecas, mano, cuello, todo. Mi hija la grande también. Sí, de verdad que sí. Y aparte de lo que son las lesiones deportivas, la importancia de llevar después una buena terapia de recuperación, porque bueno, muchas veces este tipo de lesiones, si no se atienden y si no llevan una buena terapia, pues difícilmente vuelve el músculo, las articulaciones, los tendones o lo que tenga que suceder ahí, no están fortalecidos correctamente, o no están correctamente como debieran de ser, y estos muchachos vuelven a empezar con su actividad física y se vuelven a lesionar y vuelven a tener este tipo de problemas. Y el problema es cuando son repetitivas y cuando son en el mismo lugar. Y por ejemplo, a mí me tocó con mi hijo, que tuvo una lesión en lo que es el tobillo, lo que era el cartílago del crecimiento, y bueno, pues en estas edades, en las propiamente del crecimiento, de la adolescencia o de la niñez, es muy importante tener cuidado con todo este tipo de lesiones, ¿no? Y como te digo, también muchas veces tenemos algún tipo de padecimiento y decimos, bueno, no importa, y empiezas a practicar un deporte y ahí es donde a la torre, pues se nos presentan problemas mayores. Así es, Carlita. Y aquí alguien que juega un papel sumamente importante, Carlita, por lo menos para mí como una persona que practica el deporte y como entrenador, es el fisioterapeuta, Carlita. Mira, cada uno tiene su función. Está el médico en el deporte, está también el ortopedista, pero sin embargo el que te ayuda en el punto de vista mío a sacar las lesiones es el fisioterapeuta. Oh, sí, claro que sí. Y bueno, pues nosotros vamos a tener en el estudio para todos ustedes la entrevista con Luis Cepeda. Él es fisioterapeuta y va a venir a platicarnos acerca de todo lo que son este tipo de lesiones deportivas y bueno, todas las terapias que se pueden ofrecer para lograr una mejor recuperación. Y ya está con nosotros en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, y nos va a platicar acerca de lo que es las lesiones deportivas. ¿Cómo se generan este tipo de lesiones? ¿Es por descuido? ¿Es porque se exponen a un ejercicio extenuante? Porque muchas veces vemos ahora con todo esto de que los niños tienen que hacer ejercicio y tienen que ser deportistas de alto rendimiento, que van a una clase y de esa a la otra. Entonces, ¿cuándo descansan sus músculos? Partimos del principio de qué cosa es una lesión deportiva. Ok. Cualquier daño que se produzca en el organismo en la práctica de algún evento deportivo que nos impida precisamente poder continuar con la actividad, eso es una lesión deportiva. Efectivamente, tanto en niños como en adultos, es muy frecuente este tipo de lesiones. No solo en los deportistas, como usted planteaba anteriormente, personas que van al gimnasio, personas que corriendo en cualquier terreno para prepararse, puede producir también un tipo de lesión. Hay una frase muy común que en una ocasión la oí, que decía, no vamos a la competencia para ponernos en forma,
nos ponemos en forma para ir a la competencia. Una de las causas fundamentales de las lesiones deportivas precisamente es esto, no estar preparada adecuadamente. Las personas a veces quieren hacer un ejercicio muy fuerte, no se preparan bien, no usar los calzados debidos, no usar los terrenos, las condiciones climáticas. Hay muchas condiciones que favorecen que haya un evento de un trauma o una lesión de este tipo. Así es. Bueno, y hablando propiamente de lo que es la terapia, ¿llega alguna persona que haya tenido algún tipo de fractura o de lesión, ya que le quitaron el yeso, ya que lo operaron o ya que le hicieron lo que tenían que hacer? Llega con un fisioterapeuta y ¿cuál es su función? Bueno, primero que todo hay que evaluar, porque todas las lesiones son, es decir, hay lesiones en la cabeza, hay lesiones en los brazos, hay lesiones en el tronco, hay lesiones en las piernas. Es decir, de acuerdo a la lesión, el diagnóstico que tenga se evalúa al paciente y en esa medida se da el tipo de terapia que corresponde. Por ejemplo, en el caso de nosotros es muy frecuente las lesiones en los niños. Niños, en el caso de los deportistas hablemos, ¿no? Yo le presto una gran atención a esta población, porque a veces vemos niños con potencialidades de llegar a ser una figura y en el camino se nos ven truncadas, primero porque no están adecuadamente formados o el tipo de entrenamiento que se hace no es el adecuado y produce lesiones. Por ejemplo, la lesión es muy común en los deportistas, pero el entrenador, el profesor, debe tener la suficiente capacidad para evaluar cuándo ese deportista que tuvo una lesión debe ser atendido de inmediato y no continuar practicando el deporte. Por ejemplo, vemos mucho las lesiones por sobreuso, lesiones que se producen porque no hay una buena recuperación, es decir, no sé, los tiempos de trabajo y descanso no se aplican adecuadamente y eso produce daños. Si hablemos por otro lado del campeonismo, yo le llamo campeonismo cuando los atletas van a una competencia y entonces hacen hasta 3 jornadas de evento en el mismo día, sin descanso. Entonces eso el organismo se lo resiente, el organismo está adaptado para trabajar en determinadas condiciones. Cuando tú las sobrepasas, ahí el músculo se lo resiente, los ligamentos, las tendones, todas las fibras musculares que intervienen en estos ejercicios se lo resienten. Y es cuando vemos entonces esos atletas que pudieron ser una figura en el afán de continuar trabajando o incluso con una lesión, pueden verse truncada su carrera. Y muchas veces somos los mismos padres que a lo mejor por un poquito de falta de tener algún sentido común, metemos al niño a una liga y puede ser que el entrenador le ponga las horas adecuadas de ejercicio, pero luego lo tienes en esta liga, que es la liga de la escuela, por ejemplo, y luego la metes a la liga municipal, entonces, aparte de lo que entrenan aquí, juegan aquí, todavía entrenan acá y juegan acá, y tú crees que porque los estás sobreentrenando o sobre ejercitando van a ser mejores, y eso es contraproducente, porque salen de un sábado, van y juegan un partido, el domingo juegan el de la liga, el lunes tienen otro, entonces, oye, pobres niños, realmente están agotados, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, un niño que tiene una tendinitis, un niño de baloncesto, por ejemplo, y que entonces la mamá dice, ay, es que el niño tiene competencia en 10 días. Yo le digo, primero hay que trabajar la lesión, que esté bien sana, y después preocupémonos por el partido. Porque ese niño tiene un futuro por delante, es un niño que tiene 12, 13, 14 años. Entonces, ¿para qué vamos a apresurar? Si los atletas de alto rendimiento, hablemos de los Messi, de los Ronaldo, se hacen cualquier lesión y cumplen las jornadas normales. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en los niños? Entonces, gracias que hoy tenemos universidades donde ya el entrenador está capacitado, ya el entrenador estudia, conoce todas estas regularidades, conoce incluso de cómo debe ser el tratamiento en estos casos y se salvan un poco. Pero en tiempos atrás, cuando no habían los entrenadores, no estaban preparados, el niño jugaba con lesión, le ponían hielo y volvían a jugar y entonces al final ese niño se ve truncada su carrera porque no se hizo un buen tratamiento. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros podemos observar? Como digo, las malas condiciones del terreno, el no uso de la vestimenta adecuada, los factores climatológicos, no tener una forma, es decir, no estar bien entrenado, no calentar adecuadamente.
Es decir, que ante el ejercicio hay que hacer calentamientos típicos para poder realizar la actividad. Pero el tema fundamental está en la preparación individual del atleta. Estar bien preparado para que cuando haga alguna actividad fuerte no sea resentido por el músculo. Y además tomar los tiempos de descanso adecuados. Bueno, hablando de lo que es la fisioterapia, ¿en qué consiste? ¿Hay algún tipo de ejercicio? ¿Se les pone algún tipo de, he visto yo que les hacen como tipo ultrasonidos o en agua? ¿Qué es la terapia? Es diferente. Okay. De acuerdo, hay, por ejemplo, hay lesiones en los niños, sobre todo en sobreuso, que puede ser en el tendón de Aquiles, puede ser, que llevan generalmente procesos de estiramientos y favorecen la inflamación, porque lo que produce en estos casos es que se inflaman los tendones, que es lo que le llaman las tendinitis, o se inflaman algunos procesos musculares. Entonces, lleva en muchos casos, lo primero que hay que hacer es reposo. Reposo, es decir, de la actividad física que realiza. Luego, como decía, algunas veces llevan calor, que puede ser infrarrojo, puede ser el ultrasonido, puede ser el láser, en otros casos. Es decir, indistintamente de acuerdo a las características de la lesión, nosotros aplicamos un plan de Movimientos tratamiento. corporales específicos. Puede ser también, puede ser fortalecimiento de algunas áreas que acompañen a esa área para poder compensar los procesos musculares. ¿Sí? Hay varios tipos. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se encuentran en deportistas? Bueno, en los deportistas las lesiones más frecuentes son generalmente las tendinitis, las lesiones en los ligamentos, las contusiones. Es de acuerdo al deporte, ¿no? Ahora, las más graves son las de la cabeza. Okay. Que ahí está el cerebro. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay una conmoción. Conmoción es cuando se desmaya. Cuando puede comenzar, lo más mínimo es que hay un mareo, pero a veces pierde el conocimiento. Puede sufrir pérdida de toda la orientación. Hay que tener mucho cuidado. Toda persona que sufra una lesión en la cabeza, donde solamente que tenga confusión o mareo, ese atleta no debe incorporarse a la actividad. Incluso hemos visto que durante el partido pasa eso y más rápidamente queremos moverlo. El árbitro tiene la obligación de mantenerlo hasta tanto el tiempo que sea necesario, porque lo primero que tenemos que salvar es la vida de ese atleta. Si no es moverlo, porque a veces es una lesión muy grave y cuando sucede inmediatamente hay que llevarlo a los médicos. Bueno, por ejemplo, en algún tipo de lesiones, para los que tenemos niños pequeños que juegan algún tipo de deporte, que muy comúnmente ellos se lastiman. A veces, bueno, si nosotros vemos una inflamación exagerada en ese momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se pone hielo? ¿Se lleva inmediatamente con un especialista? Hay un tratamiento que le llaman RICE, que es reposo, compresión, elevación de la articulación y hielo. Muy bien. Eso no puede faltar. El entrenador capacitado tiene las orientaciones necesarias para darle los primeros auxilios. ¿Qué son estos? Ahora, ya cuando es un poco más grave, cuando hay una fractura, hay un problema de ligamento, hay una inflamación muy grande, inmediatamente hay que llevar a los médicos. El médico es el fundamental, el ortopedista o quien corresponda, ya sea si es en la cabeza el neurólogo, pero tiene que ir al médico. De primer línea, ¿con quién se acude? ¿Se puede acudir con el fisioterapeuta, con el doctor, con el ortopedista? A un servicio de urgencias, ¿no? Todo equipo debe tener un plan de urgencia. El plan de urgencia nos dice a quién es la primera persona que debemos acudir. Para ese tipo de lesión. Que debe ser el entrenador. No debe ser el jefe de equipo. O debe ser un médico o debe ser el preparador físico. Debe conocer, de hecho debe estar por escrito. Debe ser dentro de los planes que tiene el entrenador, debe conocer quién es la primera figura que va a mover. Okay. Si es leve la lesión, quién lo va a tratar, cómo lo va a tratar. Y si es grave, a quién vamos a acudir. Si es en una competencia, dónde va a estar la ambulancia, dónde van a estar los primeros auxilios, cuál es la vía más cercana. Porque uno no sabe, una lesión puede ser muy sencilla, pero también puede ser muy grave. Así es, pues bueno, la importancia de tener siempre a la mano a las personas que puedan darnos auxilio cuando se está practicando todo este tipo de deporte. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en el estudio. ¿Cuáles son sus medios de contacto? Sereni.com.mx,
mi teléfono es 215-7456. Tenemos promociones para este mes. A ver, ¿cuáles son las promociones? Bueno, con la consulta va una terapia incluida. Hay otras promociones, llámenos. Ok, bueno, pues usted se puede comunicar al teléfono que nos acaba de decir y bueno, pues para hacer uso de todas estas promociones. Amigos, los invito a que se queden con nosotros porque más adelante tenemos información muy importante acerca de lo que es la infidelidad con el doctor César Lozano. Vamos a un corte comercial y regresamos.